la noticia de que los Estados Unidos ha declarado a Maduro y a la pandilla de criminales que controla el poder en Venezuela como narcoterroristas. Estamos aquí, Esteban, Dakar, Franklin Camargo, el señor Dakar y yo conversando. Y yo quiero arrancar, antes de hacerle la pregunta, porque el primero al que le voy a preguntar va a ser a Esteban. Antes de arrancar con la pregunta, yo quiero decir que esta noticia no es gracias a la Mesa de la Unidad Democrática, sino a pesar de ella. A pesar de ella. Esteban está en Miami y él tiene presencia en varias organizaciones. Derecha Ciudadana, tiene su programa Contrapoder, trabaja con nosotros también en IF Revista Digital, aunque todavía no haya escrito absolutamente nada y yo lo siga presionando, pero trabaja en BPEX también. Brother, tú tienes más presencia, tú tienes las narices metidas en todos lados. Eres como el Estado, tú eres como el Estado. Ajá. ¿Qué sabía BPEX sobre esto? Sería una buena forma de arrancarlo, porque creo que hay que hacerle un agradecimiento público al trabajo que han hecho y eso es importante mencionarlo. De hecho, hoy justo la entrevista de hoy de Contrapoder, no se la pierdan. Por casualidad de la vida tenemos pautado a Vicente Pugliese. Él está todos los jueves al final, todos los últimos jueves de cada mes. Okay. ¿No? Que Vicente también es de BPEX. Y justamente surgió esto. Y Vicente en la entrevista, bueno, recalca precisamente ese trabajo del que tú estás hablando, desde hace muchos años, no sé ya cuántos, nosotros venimos exigiendo precisamente este tipo de cosas porque ya han habido nexos con el terrorismo y con el narcotráfico no recientes. Pero es importante recalcar, José Miguel, porque tú acabas de decir algo muy importante, que esto no es gracias a la Mesa de la Unidad ni gracias a Juan Guaidó, sino a pesar de ellos, que estos son investigaciones que toman años. Más de 10 años va esto, pues. Por eso, ellos cuando toman estas decisiones es porque, o sea, para que Estados Unidos diga que el burro es blanco porque ya tiene los pelos en las manos, ¿me explico? Entonces, por ahí van a haber algunas personas, algunos fanáticos también tratando de decir que esto fue gracias al trabajo de ellos y todo lo contrario. Ellos desde un principio habían tratado de sabotear todos los esfuerzos, primero en el tema de las sanciones. Los primeros que pedimos sanciones fue precisamente la sociedad civil y las organizaciones como BPEX, ¿no? Por supuesto hay muchas otras metidas en ese asunto, no voy a decir que solo fue BPEX, pero desde hace muchísimos años nosotros veníamos pidiendo el tema de las sanciones. Y más adelante tengo registros de por lo menos el 2016, sé que hay de antes, pero desde el 2016 logré conseguir los registros de hoy que se le pidió a Estados Unidos que nombrara a los colectivos como grupos terroristas, que nombrara al PSUV como grupo terrorista, que le pusiera precio a las cabezas del alto mando militar y a las cabezas de los políticos como hicieron hoy con Cabello y con Nicolás Maduro. Es decir, ha habido una historia que se puede chequear en internet. Afortunadamente el internet sirve como una biblioteca, pues, para guardar todas esas informaciones, esas denuncias. Pero bueno, volviendo a la parte de qué sabíamos nosotros, lo que todo el mundo sabía, eso ya lo sabíamos, pero además, y eso era lo que por eso comencé antes de a chismear un poco con Dakar antes de que iniciaras esta grabación, José Miguel, de que, bueno, había informaciones que precisamente el señor Cliver Alcalá Cordones, que es uno de los designados por Guaidó con el tema de asesoría militar, bueno, se encontraba en Colombia. A mí hubo gente que me cayó encima cuando yo hice esa denuncia en Twitter. Se encontraba en Colombia y era el que estaba al mando en ese momento con los militares de esos desertores, ¿se acuerdan? Los que cruzaron la frontera el 23 de enero. Esa denuncia yo la hice en Twitter y un gentío me cayó encima usando el argumento de que él lo estaba buscando Estados Unidos y como si Estados Unidos no sabía cómo yo lo iba a saber. Bueno, días después y meses después se habían, digamos, filtrado algunas cosas que demostraban que evidentemente ese señor estaba allí. Además que él públicamente también lo llevó a decir en un momento, ¿no? Y bueno, hoy que se reafirma, el señor está en Colombia, el señor se entrega a las autoridades, habló de una captura de armamento precisamente porque el objetivo de él era tumbar a Nicolás Maduro, que eso era lo que yo comentaba con Dakar Marcano en un momento. Y bueno, lo que ha brillado hoy por su ausencia es precisamente los comentarios de las autoridades oficiales del gobierno. Sí. A mí me gustaría escuchar la opinión de Franklin, porque como nosotros llevamos una semana y media hablando, Franklin es el nuevo en el grupo. Franklin, véngase. Sí, perdón. Véngase. Queremos escuchar tu opinión con esta realidad, porque nosotros llevamos semana y media hablando. No, en primer lugar, comparto plenamente con lo que decías, esta acción que nos ha alegrado a todos
no tengo ninguna duda esta mañana. Yo me desperté y lo primero que vi fue la noticia y la verdad me alegró muchísimo. Pero Te despertaste tarde. Bueno, Él tiene mira, otro recuerden que horario. yo... Él tiene Ya va, otro ya va, horario. ya va. Él tiene otro horario. Recuerden que yo tengo 2 horas menos que Él ustedes. tiene otro horario. Sí. Te despertaste a las 9. Oye, por favor, y que por cierto, los rumores venían desde ayer en la noche, Marco Rubio luego posteó algo en Instagram Sí. de hoy, si mal no recuerdo. Pero lo importante a recalcar es que no hay ninguna relación entre el gobierno interino y estas acciones. Ninguna. El mismo Departamento de Justicia ha dicho que no ha estado en contacto con el gobierno interino de Juan Guaidó con estas acciones que se han manejado de forma privada, de forma interna. Y además que en Estados Unidos, como en todo país con Estado de Derecho, las instituciones funcionan de manera descentralizada, pero yo estoy plenamente convencido de que si no fuese por la avanzada de la administración Trump, este tipo de acciones y este tipo de apoyo no fuese posible ni por el Senado, ni por la Cámara de Congresistas, ni tampoco por el Departamento de Justicia. Así que la dirección yo creo que se ha tomado ha sido Ahora, muy creo buena. que la figura para Trump sigue siendo Juan Guaidó. ¿Qué opinas tú de eso? Correcto. Por supuesto, sigue siendo la figura, pero es que incluso hace unas semanas atrás Donald Trump dijo, refiriéndose al caso de Venezuela, es increíble lo que hace la ausencia de liderazgo. Uf, Y yo terrible. seguro que cuando este tipo, Juan Guaidó, que además es socialista, que es muy mal político, que se relaciona constantemente con colaboracionistas, que es un colaboracionista más de alguna forma u otra, lo quieran negar o no, yo creo que cuando observamos esos puntos, yo creo que la administración Trump no está contenta con el accionar del gobierno interino. De hecho, si nos vamos a lo que sucedió el año pasado, el gobierno de transición le vendió a la administración Trump que el quiebre militar era posible, que ellos iban a dejar entrar la ayuda humanitaria, que luego el 30 de abril, si mal no recuerdo, también se iba a lograr el quiebre militar, que sacaron a Leopoldo, que no había vuelta atrás. Y esas estrategias fueron vendidas a la administración Trump como, ok, danos el apoyo de esta forma, pero el quiebre militar y nuestros problemas los solucionamos nosotros. Ante eso dejó incluso mal a la administración Trump porque fue un fracaso rotundo de la oposición y de nuestro principal aliado, que es Estados Unidos. Y Trump es un tipo que durante toda su vida ha sido un ganador. Y si algo le molesta a los ganadores, más allá de perder, es incluso los perdedores. Y yo no tengo ninguna duda de que Trump no tiene en estima a Juan Guaidó. Y ante esto, no solamente la administración Trump, sino Estados Unidos en general, la Cámara de Senadores, lo que vendría siendo el Departamento de Justicia, ha iniciado o ha terminado por finiquitar una avanzada que tiene muchísimos años, obviamente, pero de manera descentralizada, más allá de lo que haga el gobierno de transición, que pueden estar dialogando, pueden estar en sus negocios duros y asquerosos, nosotros vamos a irnos por este lado y vamos a ver qué podemos lograr con esta avanzada. Perfecto. ¿Cómo la ve Takar? Bueno, a ver, claramente estoy de acuerdo con lo que la mayoría ha estado comentando. A mí me gustaría señalar un punto muy interesante, que es uno de los que han sido señalados, a los que Estados Unidos le ha puesto precio, que es al general Cliver Alcalá Cordones. Yo me puse a investigar un poco sobre él hace un rato, estaba viendo, por ejemplo, videos de Contrapoder, de Factores de Poder, que ya Patricio Poleo venía denunciando desde 2016. Este sujeto estaba involucrado en el asesinato del exgobernador de Apure, Jesús Aguilarte, en el asesinato de un miembro de la DGCIM, está casado con la sobrina del jefe del cártel de la droga de La Guajira, y bueno, tiene un expediente bastante claro de que es un criminal, más allá de que está inclusive involucrado desde el inicio del gobierno de Chávez, a través del gobierno de Maduro. Él era de los que apoyaban que Maduro, el gobierno interino, teniendo en cuenta todos los antecedentes de Cliver Alcalá Cordones, le confió un mando muy importante en Colombia. Esto hay que analizarlo, o sea, ¿con qué clase de gente se está juntando Guaidó? Y luego, ¿qué nos va a salir? ¿Con qué va a salir con esta detención? Porque Cliver Alcalá Cordones ya se entregó a la justicia colombiana. Sí. Probablemente tratará de lavarse la cara, dirá que esto fue un malentendido, que él está trabajando desde años para liberar a Venezuela y por la ciudadanía, pero tenemos unos antecedentes muy claros de que es un criminal. Habría que ver cuál va a ser la reacción de Guaidó ante esto. Sería muy interesante. Y te aseguro que el paso siguiente, después de entregarse no han reaccionado todavía. No, hasta ahora no. Hasta el momento no han dicho nada. Mira, te aseguro que la acción siguiente que va a tomar ese personaje es
porque esa es la favorita de esta gente, y quizás a él se la den, porque no estamos hablando de cualquier persona, es Clear Alcalá Cordones. Ya. Entonces, lo más probable es que se la den, que fue la misma que pidió Christopher Figuera, que es el que era del SEBIN, y que bueno, fíjate algo, yo estaba publicando en las redes sociales un tweet de una disque periodista, yo los llamo periodistas de título, activistas de desempeño, Carla Angola, ¿no? En donde en varias oportunidades ella lo ha entrevistado a ese señor, igual que a Christopher Figuera, igual que a toditos los violadores de derechos humanos que vienen del régimen y supuestamente se arrepienten, ¿no? A Luis Ortega Díaz y todo eso, bueno. Ya veremos, no sería extraño que le dé otra entrevista a ese individuo porque es muy normal en ella. Sin embargo, lo que yo digo es que, bueno, aprovechen este tipo de oportunidades para ver quiénes realmente son personas que están abocadas al tema de la información y quiénes realmente están siguiendo otro tipo de agenda, porque darle voz a esos personajes, a esos criminales, y no cuestionarlos, teniendo la oportunidad, evidentemente, no es gente en la que se pueda... ¿Cómo la ven ustedes ahora con el cuento de las elecciones? Eso era lo que se venía trabajando, ese era el discurso. Esto, obviamente, desde una percepción objetiva, tumba la idea de que se pueda ir a elecciones. Sí. Desde una forma objetiva, tenemos que saber que la política en Venezuela no funciona de manera objetiva. Pero, ¿cómo la ven ustedes ahora? ¿Cuál va a ser el discurso ahora? ¿Cómo lo ven acá? Claro, ahora yo estaba viendo un tweet por ahí, no recuerdo en qué cuenta, ponía la cara de Guaidó muy triste, ¿no? Porque, y preguntándose a sí mismo, ¿eso significa que ahora no puedo negociar? Porque esto le tumba completamente la estrategia de las elecciones. Y de los diálogos. ¿Y de los diálogos? Y de un nuevo CNE concertado y con representantes del chavismo dentro del comité de postulaciones. O sea, se le cae todo el discurso, cuestión que ya nosotros sabíamos. Quisiera hacer una mención a Juan Carlos Sosa Púrua, que hace un año, poco más de un año, publicó un artículo en nuestra revista diciendo que este era uno de los pasos que teníamos que seguir para el plan que él lo denominó jaque mate para sacar a Maduro. Entonces, bueno, evidentemente, pues todos estamos felices por lo que ha hecho hoy Estados Unidos. ¿Qué va a hacer ahora Guaidó? Pues está difícil saberlo, porque es que se le cae toda la estrategia. Yo creo que va a seguir, yo creo que por eso es que no han dicho nada, porque no saben Se están qué reestructurando. O sea, ustedes alegan que ellos no sabían que esto iba a pasar. No sabían, y lo dijo Franklin con las declaraciones que dio fue la fiscal de acá, ¿no? Fue el portavoz de hoy del departamento. portavoz. Sí. Y lo interesante de esto es que, bueno, lo que yo creo que va a suceder es lo que sucede siempre cuando no digamos, nunca había sucedido algo con esta dimensión, pero a lo largo de los años, durante esta batalla contra el régimen chavista, ha quedado evidenciado en reiteradas ocasiones que la vía electoral no es una vía, que la vía no es una vía. De igual manera, ellos se la van a arreglar, porque todo régimen totalitario se las ingenia para hacer una oposición a su merced, a lo que ellos deseen. Por lo tanto, no nos sorprenda que igual en un par de días, haciendo como que si ya nada pasó y todo se olvidó, ellos sigan con su afán y su eslogan de elecciones libres. De hecho, Capriles está haciendo un lobby inmenso para que Guaidó y Maduro se puedan sentar juntos y puedan conversar armoniosamente. Está loco para que eso suceda. Y bueno, es que no es de sorprender. Ahora bien, yo creo que también hay que hacer un llamado a la calma, en el sentido de que esto es un evento importantísimo para la lucha y además es un golpe duro a la oposición colaboracionista, pero esto no significa, porque muchas personas que pueden creerlo, desde mi perspectiva y mi pronóstico, esto no significa que mañana va a llegar un militar con la cabeza de Maduro, ahí donde están mis 15 millones de dólares. No necesariamente, pero igual esto es una avanzada importante y además un golpe sobre la mesa que el gobierno interino no se lo imaginaba. ¿Ustedes creen que Estados Unidos está haciendo esto como una estrategia para purificar el hemisferio de la presencia rusa y China? Porque tenemos que saber que Venezuela es el principal aliado. O sea, Venezuela es el principal aliado de la mafia rusa y del totalitarismo chino. Yo creo que ninguno de nosotros se iba a esperar que en medio de una crisis económica, quizás la más importante que habrá vivido Estados Unidos en toda su historia, y una pandemia que es un hecho
insólito que ninguno de nosotros se imaginó que iba a vivir y que ninguno de los que está con vida actualmente ha vivido nunca. En medio de eso, Estados Unidos decide hacer un anuncio tan importante que nosotros, los mismos venezolanos, pudimos haber considerado irrelevante. Nosotros los mismos venezolanos pudimos haber considerado, es irrelevante que vayan a hablar de Venezuela ahorita cuando tienen que preocuparse de la economía, tienen que preocuparse de la pandemia. Y resulta ser que se ocupa. Eso lo dije yo mismo esta mañana. Cuando, no me acuerdo en qué grupo fue que vi la noticia. Y yo, pero ¿ustedes creen que Estados Unidos va a estar pendiente hoy de Venezuela, con la que tiene montada? Y es que sí. Ha sido... O sea, creo que lo mejor que nosotros podemos decir es que no sabemos qué demonio va a hacer los Estados Unidos. Eso es lo mejor que podemos al decir. final, lo que sí sabemos, perdóname Esteban, lo que sí sabemos es lo que van a hacer los activistas chavistas de la MUT. Exacto. Encabezados por Henry Ramos Alup. Henry Pero Ramos mira, Alup va a salir dentro de 2 o 3 días diciendo que bueno, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Si nos llaman a elecciones, nosotros no vamos a ir, vamos a entregar los espacios. Nosotros tenemos que hacer presencia. ¿De verdad creen que se vaya a hacer el discurso? Sí, no, ¿Se vaya a hacer el discurso? ¿Que vaya a mantener esa línea? Sí se va a mantener, José. Lo que pasa es que acuérdate de algo, ellos en cierta manera ellos se dividen en el trabajo, ¿no? Ellos no son liberales, pero ellos creen en la división del trabajo. Fíjate que, por ejemplo, gente como Claudio Fermín, como Timoteo Zambrano, se han puesto del lado más colaboracionista, los que menos guardan las caretas, pero al final apuntando al mismo norte que Ramos Alup y que el mismo Juan Guaidó. Solamente que, bueno, esos son los personajes sacrificados, por decirlo así. Los que van y se reúnen, los que hacen esto, aquello, nosotros los rechazamos. Y sin embargo, después tú veas en esas reuniones a gente como Stalin González, por ejemplo, que es de los que está al lado, allá al ladito de Juan Guaidó. Entonces tú no puedes deslindar una cosa de otra. Y en el caso de Ramos Alup, específicamente, me gustaría recordar que el Pan Am Post filtró un audio en donde él se refería a Luis Almagro como un irresponsable y también hablaba muy mal de Estados Unidos, lo llamó, no me acuerdo, fue un insulto, fue un despectivo que utilizó en contra de los Estados Unidos. Entonces, si ellos van a seguir, quizás ahorita van a hacer como que se regocijen, mañana van a salir diciendo algo, ay, ahí lo tienen, pero en la medida que pasa el tiempo, que esto baje un poco, digamos, el peso mediático que ha tenido, ellos poco a poco van a volver a ir metiendo el tema de las elecciones, eso sí va a pasar, pero no lo va a hacer Guaidó directamente, lo van a hacer, como te digo, los otros personeros que están por ahí. Ahora, en estos últimos 18 minutos que a mí me gustaría que conversáramos algo bien importante, y ese algo bien importante es precisamente el liderazgo político. Bueno, nosotros sabemos que, primero, para nosotros no lo representa, la Mesa de la Unidad Democrática desde hace muchísimos años, nosotros le hemos hecho un trabajo no en contra de la Mesa de la Unidad Democrática, sino a favor de Venezuela, que es diferente, a favor de la libertad de Venezuela, pero partiendo del hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática no es un liderazgo sólido, que de hecho es un peligro, y que entendiendo que sigue siendo Juan Guaidó la figura de contacto, aunque no le hayan mandado el WhatsApp para avisarle que iban a dar este mensaje hoy, aunque no se lo hayan mandado, ¿qué es peor? ¿Que caigamos en las manos de un liderazgo como este o que estemos sin liderazgo? Porque creo que son las dos únicas opciones que hay. Yo puedo responder sin liderazgo, pero que responda a atacar que no al lado, pobrecito. Bueno, a ver, es que es complicado, a ver. Yo no, diría que perdón, peor, creo que es peor el mal liderazgo. Corrido, Okay. no sin liderazgo, perdón. A ver, creo que estoy un poco del lado de Esteban, porque si no hay liderazgo, si realmente la MUD termina de perder cualquier tipo de influencia dentro de Venezuela, surge la posibilidad de que ese espacio sea llenado por alguien más. Me explico, o sea, por ejemplo, aquí en España, cuando el PP empezó a perder muchísimos votos, surgió el espacio para que Vox empezase a capitalizar y se levantase como uno de los principales partidos políticos. Si dentro de Venezuela la gente empieza a desprestigiar más al Frente Amplio, deja de seguirlos y tal, puede crearse un ambiente interesante para que surjan nuevos liderazgos, para que surjan los liderazgos de la oposición alternativa que desde hace un buen tiempo venimos intentando propulsar, tanto los liderazgos de la gente de Venezuela como Derecha Ciudadana, el Movimiento Libertario, etc. Entonces, sí, preferiría un escenario sin liderazgo de la MUD. Fíjate el caso, lo que trajo a la mesa Dakar ahorita con lo del artículo del plan Jaque Mate de Juan Carlos Sosa Pura, que lo escribió el año pasado. Él, cuando lo escribió, que lo sacó por primera vez, fue a través de la revista, él cuando lo escribió, nosotros estuvimos en conversación y él lo hizo público diciendo que él había entregado ese plan
al equipo de Juan Guaidó que lo habían conversado y que no decidieron hacer absolutamente nada. O sea, ellos decidieron hacer absolutamente nada. ¿Cómo verían ustedes el hecho de que más bien una persona como Juan Carlos Sosa Pura fuese el que asumiese el liderazgo en esta posición? O sea, porque estamos entendiendo, independientemente de que quiera o no, porque yo lo comenté por Twitter y él dice que él es un lobo estepario y que los lobos esteparios no hacen política, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, suponiendo que no ha respondido nada, ¿cómo lo vería ¿cómo lo veríamos nosotros los libertarios? ¿Estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo con algo como eso? ¿Dónde firmo? Yo, por ¿Dónde supuesto. firmo? Listo. ¿Dónde firmo a favor o en contra? A favor, pero no lo veo Ok. factible. Pero Ok. él no quiere. Segundo, lograr la legitimidad y, digamos, esa función dentro de toda esa burocracia, la comunidad internacional, de las organizaciones, de los movimientos dentro de Venezuela, sería un tema complicado, lamentándolo mucho. Y es una tragedia que sea así. Nosotros dependemos hoy de un incapaz como lo es Juan Guaidó. Es una tragedia, pero es así. Los otros liderazgos políticos, como por ejemplo María Corina Machado, por mucho que nosotros quisiéramos que ella pudiera mañana movilizar a la población venezolana, ver a las acciones de la comunidad internacional fácilmente, como sí lo puede hacer Guaidó, María Corina Machado no puede. Aspurúa tampoco podría, lamentándolo mucho, la legitimidad y el reconocimiento de la comunidad internacional hoy recae sobre el incapaz de Juan Guaidó. Es una tragedia, pero es así. ¿Qué iba a decir, Dakar? A ver. Ahora bien, esto no significa que yo no pueda valorar otros tipos de acciones. Por supuesto que las valoro, pero las veo imposibles. Yo veo imposible, por ejemplo, que la administración Trump y toda la comunidad internacional mañana vaya a decir, mira, ¿sabes qué, Guaidó? Tú eres un incapaz, vamos a al otro lado, vamos a imponer un liderazgo venezolano dentro del país para que solicite la intervención militar, para que genere una coalición de fuerza que saque a la tiranía de Nicolás Maduro. No, es muy complicado. Bueno sería que hoy el Parlamento estuviese liderado por una derecha dura que aplique el artículo 107, numeral 11, y 187. perdón, sí, y ante eso formó una coalición de fuerza que acabara con las mafias, pero eso no va a suceder. Ante eso, otros escenarios, pero que hay que aceptar, son muy complicados, son dificilísimos. Sí, es difícil hacerlo de la noche a la mañana. Ahora, ¿cómo lo verían de cara a un liderazgo posterior a esto? Porque sin duda alguna que el proceso se tumba y después tiene que venir una llamada a unas elecciones libres con una purificación del CNE. Hasta ahora, los únicos que van a ir a esas elecciones, si eso pasara de la noche a la mañana, son los mismos que han gobernado desde siempre. De parte de nosotros, ¿quién va a entrar? No sé, pero ¿Cómo lo ve Takara? Takara hace rato estaba ahí como que... Mi escenario ideal en realidad fuese que Guaidó sería un tipo de derecha, de verdad. Pero no va a pasar. Eso te estoy hablando de mi escenario ideal. Yo quería ver un conflicto. Yo quiero ver un conflicto y no ha pasado. Es que está conteniéndose mucho. Mi escenario ideal sería un gobierno de transición que durara unos 5 años sin elecciones y sin garantías electorales y de ese tipo, para nada. Se respetan los derechos individuales, obviamente, se reconstruye el país, se abre el mercado, pero un gobierno de transición que ponga mano dura para acabar con todas las mafias y que no hayan elecciones hasta que se genere una estabilidad institucional, militar e incluso económica. Ante eso, por supuesto, ¿quién no va a ir a unas elecciones posteriores a un escenario como ese? Vamos a ver. Por ejemplo, sale el chavismo, hay elecciones en 3 meses, sin ningún tipo de garantía, porque no se puede reconstruir todo el sistema electoral ni acabar con las mafias en ese tiempo, pero vamos a unas elecciones. ¿Y qué? Con el país acabó en la crisis, con unos populistas como candidatos, con unos ciudadanos que no saben nada y van a votar por el que les prometa más. Ante esa situación, la verdad, yo veo el panorama muy oscuro. Pero ustedes no verían eso como una oportunidad para que precisamente un liderazgo de derecha gane eso y gane legitimidad rapidísimo. Sí, precisamente de eso quería comentar un tema sobre eso que había estado comentando Franklin. Retomando el tema de la legitimidad que hemos estado hablando aquí desde hace un buen rato, a ver, sí, efectivamente Guaidó tiene cierta legitimidad institucional que le dieron los votos, primero a la Asamblea, luego todo el proceso que se ha seguido y que efectivamente Guaidó tiene una legitimidad. Pero yo creo que eso puede llegar a cambiar. Este año
si se llegan a dar las elecciones en enero, toda la Asamblea pierde cualquier tipo de legitimidad. Si no se llegan a dar las elecciones en enero, pierde todo tipo de legitimidad, porque igualmente se acabaría el periodo de la Asamblea Nacional. El día en que se ve que un verdadero liderazgo de derecha en Venezuela moviliza cientos de miles de personas, esto pasa por encima de cualquier tipo de legitimidad que tenga Guaidó. Pero yo te quería Básicamente eso. escuchar, yo me quería desviar un poco. Pero... Bueno, está bien. No, adelante, adelante. perdón. Dale tú, a Esteban, perdón. No, es que yo lo que quería era encender el fuego, porque cuando tú hablaste de María Corina, Takar estaba ahí como conteniéndose, entonces no sé, quería ver si quería decir algo. Es que, algo de eso. bueno, lo puedo tocar inmediatamente yo, partiendo del hecho de que ese escenario que planteó Franklin ahorita se hace posible y vamos a una elección en los 3 meses, independientemente de que no se haya purificado del todo, pero ya el chavismo no tiene control y eso le va a dar a la gente una cierta tranquilidad y una cierta idea de que los resultados se pueden, ¿cómo se llama?, respetar y que van a ser reales. ¿Con quiénes vamos a participar nosotros? No tenemos, o sea, no tenemos. ¿Qué vamos a decir? Que alguien, vamos a poner a alguien de Isobey, eso es mentira. Vamos a poner a alguien del movimiento libertario, no, ellos no quieren hacer política. Vamos a poner a alguien de Vente Venezuela, es la única opción que tenemos, sí, y arrancaríamos entonces con María Corina. Vamos a proponerle al señor Juan Carlos Sosa, al profesor Juan Carlos Sosa, que se meta. Bueno, esa es la opción más viable, ¿Qué haríamos nosotros? Y es que incluso para reconstruir Venezuela no se necesita o sea, obviamente se necesita un tipo que sepa manejar situaciones, que sepa de política, pero no el típico politiquero. Necesitamos un tipo o una tipa, para que las feministas no se molesten, que ponga mano dura y que, ¿sabes qué? No me importan las encuestas, no me importa qué popularidad tienen estas medidas, no me importa lo que esté diciendo la gente de mí, pero nosotros necesitamos privatizar los servicios públicos, necesitamos liberar el mercado, eliminar todos los controles de precios, entregarle las tierras a quien se les quitó, aperturar el mercado para que los extranjeros vengan a invertir. Ahora bien, obviamente, un politiquero pensando en la reelección más que en otra cosa, pensando en la popularidad, en lo que le gusta a la gente, le quito el CLAP, pero le dejo las pensiones, le dejo el embarazada, PDVSA no lo voy a privatizar porque las personas tienen una perspectiva positiva de que el gobierno controle los servicios y los bienes naturales. Ante esa perspectiva, ante esa situación, ante este contexto, mi escenario ideal, porque precisamente estamos hablando de un escenario ideal, que si mi escenario ideal sería un gobierno de transición que muchos le pondrían quizá una etiqueta un poco más dura, de régimen. No, necesitamos un gobierno de transición que ponga mano dura y que ponga orden, por supuesto, y ante esa circunstancia tendríamos un panorama perfecto para que llegara la derecha libertaria o la derecha conservadora al poder. Y no estoy hablando de un modelo quizá como el de Singapur por 30 años, por 20 años, quizá nada más 3 años, pero sí funcionaría. Bueno, fíjate que por lo menos, déjame darlo ahí rapidito, Dakar, y te doy la palabra. Por lo menos en el 2019 nosotros tuvimos en la revista el plan Jaque Mate, que era PRUM para acabar de Maduro, propuesto por Juan Carlos Sosa Pura, y está el de Roberto Smith, que es Orden, Seguridad y Justicia, cómo reconstruir a Venezuela posterior a la caída de Maduro. Y él habla de la importancia de una justicia implacable y dura y de cómo se tiene que hacer el trabajo en ese sentido. Es decir, hay personas que no necesariamente los libertarios consideran que son de derecho, que son libertarios, pero que tienen unas ideas que funcionarían de manera maravillosamente, por lo menos en un periodo de transición. Si me preguntan a mí, mi candidato ideal, pónganse ustedes, que se llama Esteban Hernández, para poner un ejemplo, no, Esteban Hernández es mi candidato ideal porque él es de derecha y no sé qué más. ¿Ustedes creen que yo lo voy a quemar en una presidencia interina? No lo voy a hacer. Y a mí me han criticado mucho por esto, pero eso es lo que yo digo de María Corina. Yo digo, si a mí me gusta María Corina, para allá yo ir a darle mi voto, yo no lo voy a quemar en una transición tampoco. Acá hay alguien que dice... Leonardo dice que porque era hermano dura llegó Chávez al poder. ¿Qué respuesta le dan a eso? A ver. Que tiene razón. Totalmente de acuerdo. Son cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno, escúcheme, qué es lo que ocurre cuando uno se refiere a mano dura? Las principales funciones de un Estado, e incluso esto lo creen los libertarios, excepto los anarcocapitalistas. Claro, pero eso somos nosotros, Frank. Es la seguridad y la justicia. Mano dura me refiero yo a fortaleza, firmeza, fuerza en precisamente la seguridad y la justicia. ¿Qué significa esto? Con la inseguridad, acabar con todas las mafias, acabar con los colectivos, acabar con los políticos corruptos, pena de muerte para los políticos corruptos, y eso es precisamente lo que generaría orden.
ante esta situación que vivimos los venezolanos, que precisamente si algo nos hace falta, además de libertad, es orden. Y la orden no solamente, obviamente, en el orden espontáneo que creemos nosotros, gracias a Hayek, la mano invisible a través de Smith, sino para lograrlo incluso en un periodo más corto, en una generación venezolana que está devastada, porque hay que pensar en los jóvenes de 12, 14, 15 años que no conocen ningún otro país o en nosotros mismos, pero hay una masa de venezolanos que lastimosamente está contaminada ante el contexto, y ante esa situación nosotros tenemos que poner, o al menos yo creo, en el orden, por supuesto que sí. Ser pragmáticos, obviamente, y me gusta más el modelo suizo más que el modelo de Singapur, pero para un contexto venezolano yo creo que la transición sería necesario mano dura, pero absolutamente. Sí, lo que pasa es que no podemos visualizar una mano dura de una persona en la que podamos confiar que se va a encargar precisamente de llevar a cabo las acciones que se necesitan para que el país trascienda en libertad y avance en libertad. Creo que el error que se cometió en el 98 es que la gente confundió lo de mano dura con bota dura y terminó enamorándose de un militar. O sea, Y no solamente dos eso, minutos, o sea, 3 minutos nos quedan. cuando tienes un gobierno de mano dura, ¿qué te asegura tú que ese gobierno de mano dura no se quiera perpetuar por el tiempo más de lo que debería? ¿Qué te asegura que no se exceda precisamente en imponer esa mano dura y, por ejemplo, empiece una persecución política contra ciertas personas que no tengan nada que ver con la dictadura chavista? Pero ahí la pregunta sería en el contexto venezolano. Yo estoy de acuerdo en parte, yo entiendo la preocupación, pero yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Franklin. Yo también. ¿Cómo tú acabas con esas mafias si no es con mano dura? O sea, tú no hay otra manera, no hay otra manera. No hay otra manera. Exacto, No, incluso... Y es un riesgo, no hay ¿no? Y ojo, si es un riesgo lo que dice Takar, y es un riesgo también el tema y José Miguel lo sabe porque él me vio discutiendo con Molina de la pena de muerte, es un riesgo todo eso. Pero sí. al final en Venezuela, que está tan hundida... Pero es que creo que ahí... Te voy a poner el peor escenario. Ahí es donde entra en juego la comunidad internacional, muchachos. Ahí es donde entra en juego la comunidad internacional. Por eso lo lidera, Estados Unidos. Si me dejan decir algo, la comunidad internacional no sirve para nada. Punto final. Bueno, para mí comunidad internacional Estados Unidos... Permíteme responderle a la preocupación de Takar rápidamente. Es un riesgo, por supuesto. Eso es... ignorable. Hay un riesgo que va a existir de que un gobierno de mano dura pueda desencadenar en cosas que nosotros podamos repudiar. Ante esto igual, yo te diría, si hay libre mercado, yo creo fielmente en que la libertad inicia con la madre de todas las libertades, que es la libertad de mercado. Segundo, un gobierno con aires de fuerza y de totalitarismo, que hay que repudiarlo, en la mayoría de los casos incluso, tienden a ser más liberales que una democracia de izquierda. Es decir, yo básicamente digo, un gobierno de mano dura como el que yo te estoy describiendo, lo prefiero 1000 veces a la socialdemocracia de Acción Democrática. Eso te iba a decir. Bueno, pero se las voy a poner. De hecho, el gobierno no tendría que ser de una sola persona, el gobierno tendría que ser incluso colegiado. Un minuto. Claro, empezando por ahí. A ver, con lo de Dakar primero, un ejemplo muy interesante de transición política se puede ver cuando se hizo la transición de Isaías Medina en Garita. Hubo una junta de gobierno conformada tanto por personas civiles como por personas militares. Efectivamente hicieron pagar a las personas que robaron dinero durante el gomecismo y se llevó a cabo una buena transición hacia la democracia que no duró mucho. Pero Takar, acá estamos hablando de ISIS, estamos hablando de la FARC, estamos hablando de los colectivos, estamos hablando de los corruptos. Bueno, yo les digo una cosa porque esto se nos va a cortar. Estamos hablando de mano dura y hay gente que le tiene miedo a un gobierno de mano dura, pero todos estamos esperando una acción militar de un gobierno extranjero. No todos. Exacto. Revisémoslo. Pero esto se va a dar. Y para es que el gobierno de mano dura es un gobierno de transición, no es un gobierno permanente, ni es mi... En la teoría. En la teoría, claro, eso es lo que se plantea. Para nada. En la teoría Naif, porque por ejemplo, un ejemplo podría ser fácilmente Pinochet. Durante Pinochet hubo libre mercado, hubo grandes libertades económicas, pero hubo muy poca libertad personal. Menos de un minuto. Pero mejor Pinochet que lo que tenemos ahorita. ¿Y a quién prefieres? ¿A Pinochet o a Bachelet? Pero con un Pinochet no se aseguramos. Pero ya va, con Pinochet nos aseguramos que dentro de unos años el país gire a la izquierda más duro que antes. No necesariamente. Se acabó esto. Se acabó. Bueno, ahora... Hay que repetirlo. Franklin está invitado de nuevo. Exactamente. Ya va. Es que se va a acabar el tiempo. No, se acabó. Hay que Se aclarar algo acabó el muy tiempo, importante. Franklin. Ya no queda tiempo. Se va a apagar. Se nos va a pagar.